Si yo no escojo mis emociones, ¿por qué me tengo que responsabilizar de ellas? Esto es muy importante. A ver, ¿por qué la conciencia emocional es el primer paso? Porque nadie puede gestionar aquello que no ha traspasado el umbral de la conciencia. Si yo no sé cómo me siento, no podré gestionarlo. A partir de aquí, en el proceso de la conciencia emocional, ¿qué es lo que estamos construyendo? Una conciencia testimonial de cómo me siento yo para poder contestar bien la pregunta ¿cómo me siento? ¿Qué nombre tiene mi estado emocional? ¿Por qué me siento así? Y valorar la idoneidad de quedarme o no en un estado emocional y pensar si debo hacer alguna cosa para regularlo. Esto, al final del proceso, nos lleva a una idea que es muy importante, que es la siguiente. Aunque yo experimento emociones, yo no soy lo que siento. Es decir, que debemos coger todas las tazas del Mr. Wonderful que dicen eres lo que sientes y tirarlas a la basura. Porque es una gran mentira. Porque detrás de esta frase es como reducir la experiencia humana solo a las emociones. ¿Dónde está la clave aquí? Entender que Laia siente ira, pero Laia no es su ira, es la persona que se observa enfadada. Aquí hay autogobierno emocional. No solamente soy la persona que me observo enfadada, sino que soy la persona que puedo dialogar con mi proceso emocional, ponerle nombre, entender el porqué, mirar si mantenerme en él me ayuda o me perjudica y valorar si debo regularlo o no. Así que si bien experimentar una emoción es un proceso muy agudo, automático y no escogido, que nos puede llevar a pensar yo no soy responsable de lo que siento, no he escogido sentirme de esta manera, el proceso emocional no es solo la emoción, sino que es la construcción de la experiencia subjetiva de la emoción, que es el sentimiento, que necesita la participación del córtex prefrontal y que, de una forma u otra, te hace responsable de ello. La emoción siempre es legítima y es legítimo sentir lo que sientes en todo momento, pero hacerte consciente de ello y, por lo tanto, poder gestionarlo es tu responsabilidad. Siempre es la responsabilidad de cada persona el proceso a partir del cual tú decides qué haces con tu emoción. Siempre somos responsables de lo que sentimos, aunque a veces nos parezca que es que no he podido evitar sentir esto, claro, y me parece muy legítimo que lo hayas sentido, pero ponle conciencia, elabora un buen relato al respecto y implícate en gestionarlo, porque es tu responsabilidad. Porque Laia, ahora que mencionas todo esto, ¿qué tipo de pautas o actividades o estrategias podemos aplicarnos, sobre todo pensando en el docente y familiar, ¿no? Como educadores de ese estudiante? Porque al menos yo, desde mi punto de vista, ¿no? Si yo no estoy en un proceso de calma, a veces es difícil, ¿no? Entender cómo está reaccionando esta persona sin juzgarlo. ¿Qué tipo de diálogo incluso me tendría que dar a mí mismo para poder entender en qué punto estoy o qué tipo de estrategias? O no sé si hay muchas formas, ¿no? de hablar de emociones. Seguramente hay muchas formas de hablar de emociones, pero hay dos cosas claves que debes hacer si quieres tener una buena conciencia emocional. La primera es tener un buen vocabulario emocional, porque el vocabulario determina nuestra experiencia. Si yo tengo un vocabulario emocional rico y amplio, mi experiencia emocional es más profunda, más matizada, me lo puedo explicar mejor a mí y lo puedo explicar mejor al resto. Por lo tanto, coger vocabulario emocional es empaparse a través de las distintas propuestas que existen para todas las edades a nivel de diccionarios emocionales y de todo lo que me ayuda a tener cada vez un vocabulario más rico y una cultura emocional más amplia. Y a partir de aquí se tiene que entrenar y practicar la conciencia emocional a través de medidores de estado de ánimo, calendarios emocionales, diarios emocionales, etcétera, etcétera. Con solo una vez al día en la que pares y te pases el mantra de la conciencia emocional,
cómo me siento, cómo se llama lo que siento, por qué me siento así, quedarme en esta emoción me ayuda o me perjudica, debo hacer algo para regular. En pocas semanas vas construyendo esta conciencia testimonial, amplías el vocabulario emocional y vas trabajando para empezar este proceso tan imprescindible que es el autogobierno emocional. Por lo tanto, tanto en casa como en las escuelas, ganar vocabulario emocional y utilizar medidores de estado de ánimo o calendarios emocionales o diarios emocionales que básicamente te invitan a pasar por este momento de tomar conciencia de cómo te sientes, ponerle nombre y construir un relato coherente con la experiencia que me ayude a mí a entenderlo y también a explicarlo.